Bienvenidas nuevamente a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Laura y hoy quiero compartir con todas ustedes mi experiencia de cómo fue mi parto natural en casa, en agua y sin ninguna intervención médica ni anestesia. Em, para empezar, quiero compartirte 5 consejos que yo te doy desde mi experiencia. Quiero aclarar que yo no tengo ninguna formación médica, entonces solamente quiero compartir qué fue lo que me funcionó a mí para poder tener el parto más maravilloso, fluido y increíble como siempre lo había soñado. Y considero que si yo logré tener este parto para mí, tú también lo puedes lograr. Entonces, el primer consejo que quiero darte es acerca de lo importante que es trabajar en los miedos que te genera ser madre por primera vez y en especial los miedos que todos tenemos con relación al parto. Yo diría que esta es la parte más importante de la preparación de una mujer hacia su parto. Y es que tanto consciente como inconscientemente siempre tenemos en la mente la idea de que un parto puede ser muy peligroso, de que necesitas tener doctores o personas especializadas que puedan ayudarte en caso de que algo salga mal. Y eso es verdad. Las cosas en el peor de los casos pueden salir eh, diferente a lo que tú inicialmente habías planteado o imaginado. Pero eso no quiere decir que tú no te fortalezcas mentalmente para poder afrontar una situación complicada si llegase a pasar, pero partiendo desde que todos nuestros ancestros y a lo largo de toda la historia de la humanidad, las mujeres hemos sido capaces de parir en nuestras casas, de parir en nuestras familias rodeadas de apoyo de personas que no necesariamente son profesionales en obstetricia ni en medicina y que aún así han logrado tener partos sanos, satisfactorios en casa. Entonces, es muy común la imagen y te invito a que pienses cuál es la primera imagen que a ti se te viene a la mente cuando piensas en un parto. Generalmente, o lo que hemos visto a través de las películas y las novelas en televisión, es la mujer en un quirófano con las piernas abiertas, gritando de dolor y muchos médicos y muchas personas alrededor interviniendo. Y realmente eso no es lo que es un parto. Es lo que nos han hecho creer que es un parto. Y ese es el miedo que nosotros tenemos de que, Dios mío, si algo sale mal, ¿cómo voy yo a hacerlo si estoy sola en casa? Pero en mi caso, sí es muy importante y yo lo tuve, un equipo de apoyo en casa. Inicialmente, pues a lo largo de mi trabajo de parto, mi equipo de apoyo fue mi mamá y mi esposo. Estuvimos solo los tres. Pero la persona que más tiene que estar capacitada eres tú. Si tú no estás en la capacidad de confiar en tu cuerpo, de estar tranquila, de saber que las cosas van a tomar el curso que tengan que tomar y que si tú llegas a necesitar ayuda puedes tener cerca personas que te apoyen, pues si tú delegas toda la responsabilidad y toda tu confianza en tu equipo, sean tus médicos, tus parteras o las personas que estén apoyándote, pero tú no estás segura de ti misma, ni has hecho ese trabajo interior de liberar tus miedos, de conectar con tu energía femenina, creadora, capaz de dar a luz a tu bebé de forma natural. Entonces, primero que todo, tienes que confiar en que tú puedes hacerlo y hacer un trabajo interior para
liberarte de los miedos y aprender a gestionar el miedo, porque sí es normal, el miedo puede llegar y se puede presentar en cualquier momento, pero si tú estás preparada y sabes cómo gestionarlo, pues no va a ser un impedimento en que tú puedas tener tu parto natural en casa sin intervenciones médicas ni anestesia como lo pude hacer yo. Entonces, paso número uno, trabajar en cómo gestionar tus miedos y cómo liberarte de ellos para que no vayan a influir en el parto y en el nacimiento de tu bebé. El segundo consejo, que es más como una herramienta en la que yo estuve enfocada a lo largo de el último trimestre de mi embarazo, fue conectar con el poder de mi voz. La voz y todo este canal central que conecta a tu garganta con tu vagina es como un túnel por el que atraviesa la voz y expande todo este canal. Entonces, si tu mandíbula está relajada, si tu cuello está distensionado y tú te permites liberar tu voz, es decir, los sonidos que te fluyen en el momento de el trabajo de parto, y tú no tienes esa presión de que, ay, no, que dirá el vecino o que dirán las personas que están a mi alrededor. Si tú te has liberado de esa idea del qué dirán y tú estás en conexión con tu ser, con tu cuerpo y te permites liberar la voz, pues todo este canal se va a relajar y la vagina y el canal vaginal y la pelvis se van a liberar también. Entonces yo a lo largo de todo mi trabajo de parto estuve permitiéndome utilizar mi voz como una herramienta para la relajación y para la expansión. Yo me di cuenta que cada vez que yo sentía que las contracciones se volvían más intensas, yo permitía que mi voz liberara más intensidad. Es como una olla a presión. Entonces, si tú dejas que esa presión se libere, salga, con gritos salvajes, con sonidos que provienen desde tus entrañas, eso permite que el canal se abra y que el parto sea mucho más rápido. Mi parto fue rápido, fue muy rápido. Desde que yo empecé a sentir las contracciones hasta que mi bebé nació, pasaron 6 horas, 6 horas y media. O sea, fue realmente muy rápido. Tan rápido que yo, cuando me empezaron las primeras contracciones, que no fueron dolorosas, y eso es algo que también yo tenía en mi mente, y es que el parto puede ser doloroso y que yo me voy a dar cuenta de que estoy en trabajo de parto porque el dolor me va a avisar, porque esa es también como la idea que tenemos en la mente, y es que todo el trabajo de parto son con contracciones dolorosas, y en mi caso no fue así. Yo tuve las primeras contracciones, empezaron en horas de la tarde, como hacia, no sé, como hacia las 3 de la tarde más o menos, pero yo ni siquiera sabía que eran contracciones porque lo único que yo sentía era que mi estómago se ponía muy duro, se tensionaba, y era, pues, son las contracciones falsas que llaman, pero pues como eso ha sido común en las últimas semanas antes del día del parto, pues yo no me imaginé que ese día iba a tener ya mi parto. Pero sí empecé a darme cuenta que esas contracciones que eran, el estómago se me tensionaba mucho, empezaron a ser más seguidas. Entonces ahí ya como que yo me empecé a imaginar, bueno, de pronto esto ya me está avisando que el parto se acerca. Pero eso fue como empezaron a las 3 de la tarde, a lo largo de la tarde las sentía, pero igual no sentía nada más, estaba, incluso ese mismo día fui al médico y me hicieron un control y no me dijeron que yo ya estaba prácticamente en trabajo de parto, porque yo estaba muy tranquila, yo no sentía ningún dolor. Fue hasta las 10 de la noche, cuando ya me iba yo a dormir, que empecé a sentir ya más intensidad en esa sensación. Y eso no lo llamaría yo un dolor, sino lo llamaría como una, sí, contracción, como ya algo mucho más,
intenso, porque eso es lo que pasa con las contracciones, que se van poniendo más intensas y ya pues llegan a un pico de intensidad en donde ya tú puedes decir, wow, sí, son dolorosas. Pero si tú utilizas estas herramientas como el usar tu voz para liberar esa presión, pues la sensación no va a ser de sufrimiento, la sensación va a ser diferente y la vas a poder transitar con mucho más, con mucha más paz, con mucha más fluidez. Y eso es algo que me llevó a mí a tomar la decisión de tener mi parto en casa y fue la capacidad de poder estar sola, de poder estar en introspección para poder conectar con mi ser más animal, porque nosotras somos mamíferas y nuestro cuerpo sabe cómo parir, pero tú puedes llegar a ese estado, es como lo llaman un estado de trance, que es muy importante, porque cuando tú estás en ese estado en el que a ti se te olvida qué hora es, la noción del tiempo se pierde, o sea, yo te digo que fueron casi 7 horas desde que yo empecé de las 10 de la noche como a las 5:30 que nació mi hija. O sea, a mí eso se me pasó rapidísimo, o sea, a mí me dijeron, ella nació a las 5:30 de la mañana y yo pensé que eran como las 3 de la mañana, o sea, la noción del tiempo se pierde completamente. Y eso es realmente lo que tú quieres lograr, poder estar en un lugar en donde tú estés tan tranquila, con el apoyo de personas que te sientas tan segura, en donde estas personas también sepan cómo abordarte, en donde tú no tengas que estar conversando, viendo, hablando con diferentes personas, que es lo que pasa a veces en los hospitales, que cambian de turno, entonces primero te ve un doctor, luego te ve otro, luego te ve una enfermera, luego te ve otra, te preguntan cosas y te sacan de ese trance. Entonces, si tú estás en tu casa con las personas en las que tú confías y son personas que no te van a estar preguntando ni pidiendo cosas, o sea, yo solamente me comunicaba con ellos cuando yo necesitaba algo, porque ellos ya sabían que si yo quería estar sola, ellos me dejaban sola, que si yo pedía ayuda, ellos venían. Pero la mayor parte de mi trabajo de parto yo me la pasé con los ojos cerrados, respirando, gritando, de cuclillas o arrodillada en el piso. Y cantando, meditando, respirando. En ese trance, como te digo, se me pasaron las 6 horas en un abrir y cerrar de ojos. Obviamente, no te voy a decir que no fue duro, que no fue intenso, porque obviamente es muy intenso el parir como tal, es muy intenso, pero de hecho me sentí muy inspirada hoy en grabar este video 5 meses después de mi parto y es porque lamentablemente veo muchos comentarios de muchas personas que tienen miedo al parto o que describen sus partos como partos súper largos. Estaba viendo un relato esta mañana de una chica que hablaba de su parto de que duró 60 horas y yo decía, no lo puedo creer, porque mi parto fue tan rápido si yo fui también una mamá primeriza. Y creo que no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación. Y por eso quiero compartir esta información contigo, porque me hubiera gustado poder ver más relatos de mujeres que describen un parto rápido, un parto fluido, un parto satisfactorio, un parto como siempre lo habían soñado, porque sí es posible. Entonces espero que esta información le pueda servir a muchas personas que puedan estar dudosas entre sí, si tener el parto en casa o no, entre tenerlo en agua o no. Y la verdad yo creo que eso fue algo fundamental para que yo hubiera podido tener esta experiencia tan satisfactoria. Entonces quiero compartir el tercer consejo para que puedas tener tu parto en casa y es que tienes que hacer un trabajo de mentalidad. Muchas veces nos inculcan mucho el tema físico de todos los ejercicios y la respiración y vemos mil videos de ejercicios con pelotas y hay mucha información acerca de cómo hacer un trabajo de preparación física para el parto, pero no hay tanta información acerca de cómo tú puedes prepararte mentalmente para el parto. ¿Por qué?
en estas circunstancias actuales en donde todo el mundo al que yo le dije que iba a querer tener el parto en casa me dijo: "Ah, pero usted está loca, pero ¿cómo se le ocurre? Pero no le da miedo". O sea, incluso hasta mi propia familia, algunos no estuvieron de acuerdo con que yo decidiera tener mi parto en casa. Y la verdad es porque lo que hablamos al principio, en la mente subconsciente de las personas está la idea de que un parto es peligroso y de que un parto puede terminar en cosas lamentables. Y no quiere decir que eso no pase, o sea, yo primero tengo que decir que mi embarazo fue normal, que yo nunca estuve en situación de alto riesgo y esa fue la razón principal por la cual pudimos llevar el parto en casa, y es que yo no tuve ninguna complicación, siempre todos mis exámenes salieron bien. Incluso al final mi partera estaba un poquito dudosa porque me decía: no, tus plaquetas que están un poquito bajitas, que no sé qué. Pero al final yo ya estaba tan decidida y tan mentalizada de que yo iba a tener mi parto en casa, de que todo iba a salir bien, porque estaba en una certeza interna de conexión con mi cuerpo, de seguridad de que yo hice todo lo que estaba en mi alcance para que así se diera. Y obviamente también teníamos el plan B, ¿no? O sea, si teníamos que salir para el hospital, pues teníamos las herramientas, el carro, todo listo, el hospital listo, todo estaba listo en caso de que se llegara a requerir, pero mi intención inicial no fue esa. Siempre yo estuve muy enfocada en lo que sí quería, hice todas las técnicas para trabajar mi mentalidad, para liberarme de los miedos, para enfocarme en prepararme mentalmente, en estudiar, en leer muchos libros y entender cómo funciona la biología de mi cuerpo y darme cuenta de que mi cuerpo es capaz de parir, de que mi bebé es capaz de nacer, de que yo no necesito tantas personas a mi alrededor para que se pueda dar un proceso natural que mi cuerpo sabe hacer. Solamente tuve que confiar en que así se iba a dar y así se dio. Entonces eso me lleva al siguiente consejo que quiero transmitirte, y es que tú necesitas también rendirte y confiar. Tú tienes que soltar el control, tú no puedes controlar todo en ese momento. Lo mejor que tú puedes hacer en el momento de tu parto es rendirte, es soltar, es no tener en la mente tantas cosas, sino a través de la respiración, a través del cantar, de liberar la voz, entrar en ese trance y permitirle a tu cuerpo hacer lo que tu cuerpo sabe hacer. Si tú estás confiada y rendida al poder de la naturaleza que actúa a través de tu cuerpo para abrir el canal y recibir a tu hijo en este mundo de una forma natural, pues todo va a fluir naturalmente. Y aprovecho aquí para invitarte a que si tú estás con esta intención o estás indecisa de si tener el parto en tu casa sin intervenciones o tenerlo en el hospital, te invito a que investigues muy bien las consecuencias que tiene no solamente en tu cuerpo y en tu posparto, sino en tu bebé, todas las intervenciones a las que nos someten en los hospitales, la epidural, cualquier tipo de anestesia, incluso la oxitocina sintética, todas estas intervenciones médicas que en muchos casos pues son necesarias y permiten que madres que tienen complicaciones puedan tener partos positivos, pero que en muchos otros casos son aplicadas innecesariamente y no te dicen cuáles son las consecuencias que pueden tener estas intervenciones en tu vida y en el desarrollo natural de la vida de tu bebé. Entonces, yo no soy experta en ese tema,
por eso solamente quiero mencionarlo y te invito a que investigues a fondo cuáles son esas consecuencias, porque eso fue una gran motivación para mí, hacer todo este trabajo de mentalidad y de preparación física, mental y espiritual para poder tener a mi bebé de forma natural sin tener que utilizar ninguna de estas intervenciones médicas y químicas que pueden influir en el desarrollo emocional, físico y mental de tu bebé desde el nacimiento. Entonces, te invito a que hagas tu propia investigación. Como te comenté, solamente estoy dándote mi punto de vista y mi experiencia, porque yo no tuve que utilizar ninguna de estas herramientas y aún así no tuve desgarros, o sea, a mí no me tuvieron ni siquiera que tomar puntos ni nada, o sea, yo no tuve que utilizar ningún tipo de anestesia ni de medicamento. Yo pude tener a mi bebé muy rápido, estando en mi casa, con mi familia y prácticamente atravesando el parto yo sola. Mi partera llegó 20 minutos antes de que mi bebé naciera. Entonces, toda la noche estuve prácticamente yo, mi mamá y mi esposo en un espacio muy íntimo, muy amoroso, en donde me sentí muy apoyada, muy sostenida. Y eso también fue fundamental para que yo hubiera podido tener el parto que siempre había soñado. Entonces, pues obviamente, como te decía, es importante que cuentes con un equipo de personas que se preocupan verdaderamente por ti, de personas que van a estar ahí para sostenerte. Tu esposo, familia, pero personas de la familia que no te vayan a juzgar, que no te vayan a presionar, sino que respeten todas tus decisiones. Al igual que el equipo que te acompañe, dulas o parteras, ellas también son muy fundamentales y pues yo la verdad no lo planeé así de atravesar todo mi proceso de parto sola, sino que finalmente así se dio porque como fue todo tan rápido, la partera digamos que no pudo llegar antes, pero pues pienso yo llegó en el momento más importante que fue ya en el expulsivo. Entonces, em, ya ahorita te voy a compartir un poquito más de cómo fue el parto en agua como tal. Quiero ahora darte el último consejo que también es muy importante y es hacer la preparación física, pero esto es algo que yo me tomé también muy en serio. No solamente me limité a los ejercicios que me sugerían en el curso prenatal, sino que yo fui muy curiosa y cada día, digamos que no tenía una rutina que practicaba todos los días, sino que cada día trataba de escuchar a mi cuerpo y trataba de ejercitarme de diferentes formas. A veces las embarazadas nos tratan como que con un cuidado y que cuidado alzas la pierna y que no subas escaleras y que, o sea, no, tú tienes que cambiar la mentalidad y tener la mentalidad de que tú te estás preparando para correr una maratón, porque el parto y el trabajo de parto es una maratón. Entonces tú tienes que estar preparada físicamente también. Yo con esto en mente, a lo largo de mi embarazo salí a caminar mucho, subía y bajaba colinas. Nosotros vivimos como en una zona rural, entonces todos los días salíamos a caminar y hay gente que me veía así como está con semejante panza y subiendo esa loma, pero yo tenía en mi mente que yo me estaba preparando para una maratón. Entonces, es también tener en cuenta que tú tienes que preparar tu sistema nervioso para esto, tu sistema respiratorio para esto. Si tú estás preparada físicamente, vas a poder afrontar este proceso y no vas a terminar tan destruida. Mira, mi parto, bueno, mi trabajo de parto fue toda la noche. O sea, pasé prácticamente 2 días sin dormir, porque la primera noche con mi bebé, ella no durmió nada, o sea, yo duré muchas horas sin dormir. Y pues obviamente agotada, pero creo que lo pude resistir muy bien porque estaba preparada físicamente. Entonces, cosas que también creo que no nos dicen y es la importancia de preparar a la pelvis, todo el suelo pélvico
aperturas de la pelvis, porque eso también te va a permitir a que tu cuerpo más fácilmente pueda hacer esa apertura que él es capaz de hacer. Y como te digo, yo no tuve ninguna rasgadura, no tuvieron que hacerme episiotomía, sino todo fue como tan fluido, y yo creo que también fue porque yo hice muchos ejercicios enfocados a flexibilizar el suelo pélvico, ejercicios de Kegel y el masaje perineal. Si no has escuchado o no conoces el masaje perineal, te recomiendo también que lo investigues y que lo hagas, porque eso fue también una gran herramienta de preparación para que precisamente eh, mi parto pues se hubiera dado tan fluidamente. Y por último, algo que también no nos dicen, y esto sí ya es más como con el tema del posparto, y es, tú vas a pasar mucho tiempo cargando a tu bebé, y si tú eres una mamá que quiere amamantar a su bebé, tú vas a necesitar que tus brazos estén fuertes. Yo no me enfoqué, la verdad, en el trabajo de brazos ni antebrazos, y ahorita es donde estoy sufriendo las consecuencias porque he desarrollado un dolor aquí en el túnel del carpio, y es porque no ejercité mis brazos lo suficiente. O sea, yo siempre estuve como muy de aquí para abajo, pero también tener como fuercita en los brazos y en los antebrazos te va a servir mucho, más que todo en el posparto. Bueno, entonces ya para finalizar, quiero contarte un poco cómo fue mi parto en agua. Yo empecé el trabajo de parto hacia las 10 de la noche. Estuve sola prácticamente como hasta la 1:30 de la mañana, porque pues yo le dije a mi mamá y a mi esposo como que no, váyanse a dormir, tranquilos, yo voy a estar aquí. Y me hice en la sala donde tenía todo preparado, y empecé eso, a respirar, coloqué una musiquita con mantras, prendí unas velitas y empecé a respirar, a transitar estas contracciones. Y algo muy interesante, y es que yo no me esperaba que mis contracciones iban a ser tan rápidas. Es decir, cuando yo ya me di cuenta de que estaba en trabajo de parto, como a las 10:30 de la noche, que fue que empecé como a sangrar un poquito, que esa fue la señal que me dijo, ya viene el parto. Ahí fue cuando yo ya me di cuenta de que iba a ser pronto, pero no me imaginé que iba a ser tan rápido. El caso es que estuve solita haciendo, transitando esa primera parte. Luego ya como a la 1:30 de la mañana, pues ya empezaron a ponerse un poquito más intensas, entonces ya estaban cada 5 minutos, o sea, 5 minutos, una contracción que me duraba 1 minuto, luego descansaba 4 o 5 minutos y volvía otra vez, y así. Como a las 2:30 de la mañana ya estaban cada 3 minutos, a las 4 de la mañana ya estaban cada 30 segundos, o sea, me daba 1 minuto de contracción, 30 segundos de descanso, otro minuto de contracción, o sea, súper rápido se dieron mis contracciones. Y eso me parece importante comentarlo, porque yo lo tenía en mente de que no, yo sé que son los partos en general duran en promedio 12 horas, entonces pues yo en mi mente tenía que yo iba a usar la pelota y que yo tenía otras herramientas que iba a usar y que yo quería danzar y que, o sea, yo no pude hacer nada de lo que yo había imaginado que iba a hacer en el trabajo de parto, porque es que literalmente mi cuerpo no me daba tiempo de nada. O sea, lo único que yo podía hacer entre contracción y contracción era respirar profundo, tomar agüita, que mi mamá siempre me tuvo un vasito con un pitillo y me daba agüita entre contracción y contracción, porque nomás el hecho de levantar el brazo y tomar agua ya era para mí gastar energía que yo quería recuperar y tener disponible para la siguiente contracción. Entonces, como se dio todo tan rápido, pues yo no pude utilizar ninguna de las herramientas que yo tenía en mente. De hecho, para el momento del expulsivo, cuando ya pues yo quería estar en el agua y en la piscina, o sea, nosotros nos dejamos coger mucho la noche en el tema de tener la piscina lista.
ese es otro consejo y es, si tú ya estás en las últimas semanas y decides hacer el parto en agua, ten la piscina inflada, tenla limpia y tenla lista, porque yo estuve a esto de no alcanzar a tener la piscina lista para el expulsivo. O sea, mi esposo estaba llenando, la piscina ni siquiera estaba llena, estaba a medio llenar. Cuando llegó mi partera y me dijo, tú ya estás lista para el expulsivo. Entonces, en esos 30 segunditos de descanso entre contracción y contracción, cuando ella llegó, me acompañó hasta la piscina. Yo me metí en la piscina y mi bebé nació en un pujo, un solo pujo. O sea, yo alcancé a meterme a la piscina, respirar, sentir la contracción, pujar y mi bebé nació. O sea, fue súper, súper rápido. Yo creo que si mi partero hubiera llegado un poquito antes, la bebé hubiera nacido un poco antes porque mi cuerpo ya estaba listo para expulsar. Y esa es otra cosa que me parece a mí muy interesante y es el momento en el que nosotros pensamos que va a ser más duro del parto, es el momento del expulsivo, que es cuando ya el bebé nace, pero resulta que ese es el momento más fácil. Si tú te rindes completamente y permites que tu cuerpo haga lo que sabe hacer, tú no tienes que hacer más, sino rendirte y permitir que el pujo expulse a tu bebé. Fue algo tan maravilloso que tú sientes que el cuerpo solito se abre, o sea, te abre, se abre y el bebé, tú pujas un poquito, ¡pum! Y el bebé sale. Un pujo tuve que hacer y mi bebé nació en agua. Y mi bebé, bueno, tenía enredado el cordón, pero pues la partera la desenredó y me la pasó y estuvimos ahí en el agua la primera hora, que es la hora dorada, ella piel a piel conmigo, amamantando ahí metiditas las dos en el agua. Luego salió la placenta en un solo pujo también, nació la placenta también ahí dentro del agua y realmente fue una experiencia maravillosa. Yo te invitaría a que consideraras tener el parto en agua y a que tengas en cuenta estos consejos para que puedas tener el parto que siempre has soñado. Espero que esta información haya sido muy útil para ti. Déjame en los comentarios cómo fue tu parto, si has considerado tener el parto en agua y en casa. Déjame también si tienes alguna pregunta en la parte de la descripción del video. Te voy a dejar todos mis datos de contacto. Como te comenté, soy una doula y una profesora de yoga prenatal y también estaré feliz de compartir más en detalle acerca de esta experiencia y de poderte ayudar a prepararte para tu parto y poder profundizar en estos 5 consejos que te di. Un abrazo y te deseo lo mejor para tu parto.